Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Mateo, por favor. Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a ir, me dice un amén cuando lo tenga listo. Aunque ya lo tiene ahí en la pantalla, de todas maneras es importante que vayamos a la escritura. Amén. Mateo capítulo 28 y el verso 19. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra preciosa y poderosa en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id, ¿qué más sigue diciendo? Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice ahí enseguida? Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahora quiero que por favor vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, para dar inicio a lo que es esta enseñanza, esperando que sea Dios el que vaya haciendo una obra muy especial. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. ¿Ya lo tenemos? El verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, los que tienen el libro de pronto, y nuestro pastor le titula al libro ¿Por qué me bauticé en el nombre de Jesús? Y una de las, o más bien las razones por las cuales muy al principio, y me gusta, hermanos, quiero exponerle esto, me gusta de pronto la manera que el pastor aborda, porque lo que él está haciendo, está exponiendo sus razones por las cuales él se bautizó en el nombre de Jesús. Y no está de pronto queriendo debatir con nadie, no está de pronto él, o lo que está plasmado en el libro, no está él queriendo de pronto hacer que otros hagan lo mismo, sino lo que en sí consiste el libro, por eso es que me gusta, es que él da las razones, los motivos por los cuales él se bautizó en el nombre de Jesús. Y en la página 3, en el cuarto párrafo, dice: razones por las que me bauticé en el nombre de Jesús. Se lo voy a poner, usted va a la página 3, en el párrafo número 4, vamos a poner, si los llegara a enumerar, no están enumerados, yo simplemente para ubicarlo donde estoy leyendo, con letras enmarcadas negras, resaltantes, dice: razones por las cuales me bauticé en el nombre de Jesús solamente. Y entre corchetes o entre comillas,
el libro dice: me bauticé solo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, porque casi al mismo tiempo que descubrí lo que la Biblia dice del bautismo en Mateo, también encontré lo que revela el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso es la razón de estas dos escrituras. Está Mateo capítulo 28, verso 19, que lo que estamos viendo en Mateo 28, 19 es una fórmula bautismal que es muy común hasta cierto tiempo. Y no es que de pronto no se usara, se usó por algún tiempo, pero después del concilio de Nicea, allá en los años 280, 320, voy a hablarle un poquito de historia para que me vaya comprendiendo. Constantino, debido a una situación que tenía dentro de la sociedad, y porque había de pronto disputa, porque se le estaba levantando, y una de las cosas que se le estaba levantando es porque algunos predicaban en el nombre de Jesús y otros predicaban de otra manera, y él mandó reunir el concilio, se le conoce como el concilio de Nicea, y es ahí donde de pronto se ponen de acuerdo y nace el credo de la Iglesia Popular. Y allí nace el credo, que creo lo que dice el credo, y la manera que a ciertos años se bautizaba era muy popular, que todos los bautismos que había se hicieran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, a estas alturas que yo tengo de conocimiento, ya veo que hay más, de pronto se ha abierto más, pero muy al principio que nuestro pastor empieza el hablar del bautismo en el nombre de Jesús, lo consideraban como una herejía prácticamente, como algo que iba en contra de lo que es la enseñanza popular. Y como muchas de las iglesias en un determinado momento salen del catolicismo, se van y empiezan con Martín Lutero, empieza a salir porque de pronto no estaban de acuerdo, o empezaron a darse y no estar de acuerdo en ciertas cosas que la iglesia salen, y aunque salieron, traían muchas cosas que enseñaba la iglesia popular. Y una de ellas era el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestro pastor nos dice en el cuarto o el quinto párrafo de la página número 3, expone una de sus razones, o expone la razón por la cual él se bautizó solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y dice: me bauticé solo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, porque casi al mismo tiempo que descubrí lo que la Biblia decía del bautismo en Mateo, también encontré lo que revela el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quise de pronto ponerle estas dos escrituras en la pantalla. ¿Verdad que están las dos escrituras ahí? La primera de ellas es Mateo capítulo 28, verso 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice ahí enseguida? Si usted tiene su Biblia, por favor subraya ahí: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestro pastor dice que la razón por la cual se bautizó es porque cuando de pronto él está descubriendo o encuentra, ¿verdad?, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también encuentra que en el libro de los Hechos la fórmula bautismal que aparece no es la misma que en Mateo 28, 19.
Y el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Eso es lo que nuestro pastor dice. Y en el libro usted va a leer: me bauticé solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, porque desde el comienzo de mi conversión al cristianismo, después de haber leído Mateo 28, 19, donde dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leí las escrituras donde también descubrí que los primeros discípulos de Cristo Jesús no fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús el Cristo, o solamente en el nombre de Jesús. Quiero que por favor vayamos poniendo mucha atención. Quiero en este momento que vayamos a Lucas, por favor, capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 45 y 48. Dice la palabra del Señor, y póngame atención. Entonces, ¿qué dice ahí enseguida? Les abrió el entendimiento. Esto es importante, hermanos. ¿Para qué les abrió el entendimiento el Señor a sus discípulos? Para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Y el verso 46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, óigame bien, ¿qué dice ahí enseguida? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Póngame atención aquí. Y para empezar, una de las razones por las cuales nuestro pastor se bautizó en el nombre de Jesús es porque al momento que él estaba leyendo las escrituras en Mateo 28, 19, encuentra que el bautismo o la fórmula bautismal que se usa en Mateo 28, 19 es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Mateo capítulo 2, verso 38, es el Espíritu Santo de Dios el que está guiando, es el que está poniendo en los discípulos del Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, verso número 4. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso número 4, vamos a leer que es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Vaya por favor. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, póngame atención, porque ahí encontramos la promesa de Joel capítulo 2, verso 28, o lo que de pronto Juan el Bautista venía anunciando. Usted va a Mateo capítulo 3, verso 11, le dice Juan el Bautista al pueblo de Israel algo muy hermoso: a la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, es el cual yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí vemos que Juan el Bautista está diciéndole al pueblo y les está hablando de un bautismo, el bautismo en agua para arrepentimiento, y les está hablando del bautismo del Espíritu Santo.
Y la palabra bautismo quiere decir sumergir completamente en agua a alguien. Y Juan el Bautista está diciendo, Él los va a bautizar, quiere decir que los va a sumergir en la presencia del Señor. Y en Lucas capítulo 24, del verso 45 hacia adelante, encontramos que el mismo Señor Jesús, porque ahí es el mismo Señor Jesús, todavía hablando con sus discípulos, les dice que les abrió el entendimiento. Y les abrió el entendimiento para que ¿qué? Para que comprendiesen las escrituras. Y en ese momento que comprendieron las escrituras, pudieron darse cuenta prácticamente. Había cosas que no comprendían. Y lo más tremendo es que vemos que los discípulos del Señor no se bautizaron, y no encontramos ningún registro en la palabra del Señor de ningún bautismo que se haya hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que todos los bautismos que encontramos a partir de la muerte del Señor Jesús, vamos a encontrarlos todos en el nombre de Jesús. Por eso nuestro pastor en el libro, él deja plasmado, dice que al momento de estar leyendo, de estar descubriendo Mateo 28, 19, que es la fórmula bautismal, de pronto se da cuenta, descubre que los apóstoles o los discípulos del Señor no se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se bautizaron en el nombre de Jesús. Mire, le doy un ejemplo. Por favor, vamos al libro de los Hechos. Me voy a salir un poquito de lo que es el libro y vamos a entrar en lo que es en la Biblia puramente. Amén. Libro de los Hechos, por favor, capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Qué bueno es el Señor, para siempre es su misericordia. Libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos al verso 19. Vamos al verso 18, por favor. ¿Ya lo tiene? En el verso 18 dice, vamos al verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, oiga bien lo que dice enseguida, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. ¿Qué dice ahí enseguida? Y seas lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia en Gálatas, en el capítulo 5, verso 17, dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ambas se oponen entre sí. Dice: mas vosotros sed guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y quiero que vaya viendo, por favor, lo que encontramos en el libro de los Hechos y lo que está diciendo al final del verso 17: y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18: al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué dice ahí? Fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo con Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora yo quiero que me vaya poniendo atención, porque lo que estamos viendo aquí es al apóstol Pablo siendo bautizado. No dice la fórmula en este momento, no está diciendo, pero aquí ya hay discípulos del Señor. Y cuando el pueblo del Señor es lleno del Espíritu Santo, acuérdese que lo llevé por las Escrituras, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4. Fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y del verso 11 hacia adelante del libro de los Hechos, capítulo 2, usted va a leer, por decirlo así, el sermón de Pedro para toda aquella gente. Y cuando él está hablando, les está confrontando al pueblo de Israel, dice: a ese Jesús que ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero lo más importante es que aquellos hombres que están concristados, que están ministrados. Es más, vamos, lea el verso 37, el libro de los Hechos capítulo 2, verso 37. Me es importante, hermano, porque aquí podríamos decir, no aparece la fórmula bautismal. Pero aunque no aparezca la fórmula bautismal, lo que sucedió el día de Pentecostés es lo que nos va marcando la línea de cómo es que se llevaron a cabo todos los bautismos. Y todos los discípulos del Señor fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero no solamente fueron bautizados, sino que todos los bautismos que encontramos en el libro de los Hechos, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, todos los bautismos son en el nombre de Jesús. Ahora, ya tiene el libro de los Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, oiga bien, y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esto está precioso. ¿Por qué le digo que esto está precioso? Porque es el mismo Espíritu de Dios el que nos va a ir guiando. Y lo que encontramos en la palabra del Señor, encontramos que aquellos hombres estaban compungidos de corazón y vienen y le dicen a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro responde: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vamos comprendiendo hasta aquí, hermanos? Y es importante, porque acuérdense lo que dice Lucas capítulo 24, verso 45. Les abrió el entendimiento. Una vez que son llenos, que son bautizados del Espíritu Santo, ahora usted va al libro de los Hechos capítulo 2, verso 33. Es más, léame lo que dice el verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, oiga, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, esto, ¿cómo dice una vez más? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y es Pedro hablando con aquella gente que se estaba burlando de lo que estaban viendo. Al burlarse, de pronto Pedro los está confrontando y le está diciendo: esto que ustedes veis y oír, eso que están hablando en otras lenguas, esto que están viendo, no es otra cosa sino una promesa hecha por Dios. En Joel capítulo 2, verso 28. Y es el mismo Señor Jesús, el mismo Dios, quien está derramando de su Espíritu sobre todos los que estaban ahí. Ahora, ¿por qué quiero recalcar en esto? Porque quiero que se den cuenta que quien está guiando a Pedro no es su carne, sino es el Espíritu de Dios que lo está guiando. Y cuando le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. No dice así, sino que dice: cada uno de vosotros debe bautizarse en el nombre de Jesús. Y eso es algo que nos tiene que hacer meditar en la palabra del Señor, porque lo que nuestro pastor escribe en el libro del por qué se bautizó en el nombre de Jesús, yo creo que deberíamos preguntarnos todo lo mismo y poder meternos a la palabra del Señor, y que sea la palabra de Dios la que vaya guiando nuestra vida, que sea la palabra de Dios la que nos vaya enseñando.
Y en Mateo 28, 19 ciertamente hay una fórmula bautismal, pero en el libro de los Hechos encontramos que la aplicación de esa fórmula bautismal es en el nombre de Jesús. Por eso, cuando leemos allá el libro de los Hechos, capítulo 9, el verso 19, encontramos que Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Óigame bien, fue lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu da testimonio. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y ese mismo Espíritu, cuando Él es llevado, cuando Él es bautizado, de pronto, aunque no diga en el nombre de Jesús, lo que está el Señor estableciendo en su palabra es que sean bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Y es importante que nos vayamos dando cuenta. Por eso es que de pronto encontramos en la palabra del Señor que se les abrió el entendimiento. Regresando al libro de los Hechos, capítulo 2, leamos desde el verso 36 hacia adelante. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice el verso 37 que al oír esto, oiga lo que estaban escuchando. ¿Qué les estaba diciendo a Pedro a aquellas personas que de pronto por un instante se estaban burlando, se estaban riendo, hasta consideraron que lo que estaba sucediendo ahí es porque estaban ebrios? Pero Pedro le dice: esto no están ebrios, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. En otras palabras, esto que ustedes están viendo es el cumplimiento, es la promesa de Dios cumpliéndose. ¿Cuánto nos estamos gozando, hermanos? Vamos a ir poco a poquito y vamos a ir por la escritura, por supuesto, y veamos que el libro de los Hechos dice que se compungieron de corazón. ¿Qué entendemos por la palabra compungirse? Un dolor que les causó. Pero ¿por qué vino ese compungimiento de corazón? Pedro los está confrontando. Pedro les está diciendo: este Jesús a quien vosotros crucificasteis, los está confrontando. Lo que le está diciendo: este Jesús es al que ustedes mataron, es al que ustedes llevaron a la cruz. Y eso empezó a crear algo tremendo allá adentro. Empezó a provocar algo dentro del corazón de ellos. Y al empezar a provocar aquello, empezaron a compungirse. Se dieron cuenta que habían asesinado ellos al Señor Jesús. Y eso los quebrantó, hermanos. Eso provocó ese compungimiento del corazón, pero fue más allá, porque se les abrió el entendimiento también a ellos. Porque le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo: ya la regamos, ya hicimos esto, ahora ¿qué debo hacer? Lo más precioso es que no tenían que hacer nada, porque ya el Rey de Reyes había pagado el precio con su muerte en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Y lo único que tenían que hacer era creer en Cristo Jesús. Y al creer en Cristo Jesús tenían que proceder a bautizar, dar fe, dar testimonio que habían creído en Cristo Jesús. Y tenían que proceder al bautismo, no en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo, no en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. Esto es algo hermoso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos nos estamos gozando, hermanos, con la palabra del Señor? Es algo precioso cuando leemos la palabra del Señor y la manera que Dios va hablándonos y nos vamos ministrando.
Nosotros de pronto, cuando vamos a Mateo capítulo 28, verso 19, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, vaya al verso 18, Mateo capítulo 28, verso 18. ¿Ya lo tiene? En el verso 18 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese bien, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y enseguida dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y por supuesto enseguida encontramos la fórmula bautismal. Ahora, pongamos mucha atención. Notemos cuidadosamente lo que acabamos de leer ahí. Por tanto, oiga, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, donde la Biblia, las Escrituras, enseñan que dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, leamos y pongamos mucha atención lo que el Espíritu Santo, oiga bien, lo que el Espíritu Santo enseña a través del apóstol Pedro. Porque Pedro les está diciendo: arrepentíos, ¿verdad que sí? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, yo creo que deberíamos de dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque en Mateo 28, 19 dice que los creyentes debían ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, pues encontramos algo muy precioso: que debíamos ser bautizados solo en el nombre de Jesús, el Cristo. Ahora, esto, por eso digo que debemos darle gracias a Dios, porque esto, en lugar de confundirnos, óigame bien, porque puede ser que sea un motivo para confusión, que diga alguien: bueno, y por fin, ¿cómo tiene que ser? Pero debemos darle gracias a Dios, porque en lugar de confundirnos, tiene que ser algo que nos aliente, algo que nos motive a ir más a la palabra del Señor, escudriñar más la Biblia, para que sea la misma palabra la que nos vaya enseñando cómo es todo esto. ¿Sí estamos conmigo aquí? ¿Está comprendiendo, hermanos? Entonces, eso es algo hermoso, es algo precioso, porque siendo esto que encontramos dos fórmulas, aunque ya le voy dando y vamos entrando en la palabra, es importante que nosotros vayamos dando cuenta que en lugar de que sea un desánimo, porque esto, hermanos, yo me recuerdo, tengo ya años predicando, hermano, y cuando hablamos del bautismo, yo he pasado muchas cosas. Y he pasado muchas cosas como pastor,
en el año 2010, yo he predicado por muchos años la palabra, desde el año 1992. Pero una cosa es ser predicador y otra cosa tener la responsabilidad espiritual de una congregación. Y como predicador uno va, predica, no se preocupa por mucho más que dar un mensaje de exhortación, de ánimo. Y como predicador muy poco se debe meter en temas doctrinales, porque si se mete en temas doctrinales puede ser que cause problemas dentro de la congregación. Y yo no acostumbraba, no que no conociera, no que no supiera, no que Dios no me haya revelado, pero como era predicador, mi función era predicar nada más. De pronto iba a las iglesias, había muchas iglesias, y iba y visitaba las iglesias, daba mensajes de ánimo, de exhortación. Pero cuando llegué a Dallas en el 2010, ya como pastor, casi me corren de la iglesia. Y digo casi me corren porque cuando llego a la iglesia en Dallas, les digo: hermanos, ministerialmente yo he estado predicando y de pronto voy a compartirles mensajes, pero no les voy a dar enseñanza. Y cuando les dije no les voy a dar enseñanza, me hicieron un concilio los hermanos. Eran poquitos los hermanos, 16 hermanos, pero esos 16 me dieron duro, que casi me corren. Me dijeron: si no nos va a enseñar, ¿para qué lo queremos aquí? Mejor váyase. Y me puso de pronto a pensar esa situación, y tuve que meterme en lo que era la enseñanza. Y hermanos, dentro de lo que es la enseñanza, en la iglesia empezaron a llegar unos hermanitos que se gozaban con el programa radial, y de pronto simpatizaban con la línea del ministerio. Pero cuando llegamos a este punto, ahí es donde decimos allá en mi tierra, Tepic, Nayarit, ahí es donde la puerca torcía el rabo. ¿Sí me está comprendiendo? Ahí es donde las cosas ya no marchan igual. Ahí es donde ya empezamos a tener roces, porque un día me llama, iba a dar un tema del bautismo, y vino un hermanito que venía a otra iglesia, me dijo: hermanito, quiero hablar con usted. Amén, ¿puedo hacer una cita? Y sí, le hice una cita, empezamos a hablar. Pero ya empecé a sentir que me dijo: hermano, es que ustedes están mal porque bautizan en el nombre de Jesús. Y en ese momento me sentí, se me subió, me cambió. Estoy morenito, pero aunque no lo crea, me puse rojo. Como que me empecé a ensaltar de pronto, como decir: ¿qué me van a decir? Pues si yo soy aquí el pastor, no ellos. Pero a donde voy es que empezamos, o el hermano quiso de pronto quererme enseñar la palabra de Dios. Y uno tiene que ser respetuoso, hermano. La palabra del Señor dice que nuestras pláticas sean amenas, sean edificativas y no contenciosas. Pero hay veces que hay hermanos que van hasta el otro extremo de la religiosidad y quieren competir, quieren debatir, quieren tener la razón. Y yo ahí en esa área no me meto. Lo único que le dije: hermanito, ahí le vamos a dejar, escuche el mensaje. Yo no estoy para debatir con nadie, pero tampoco me voy a oponer a usted. No, usted gócese, ¿verdad? Y la dejamos ahí. Pero hay algo que él me decía, que el mandato, y lo vemos como un mandato, o lo ve como un mandato, Mateo 28, 19. Leamos una vez más Mateo 28, 19, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la manera que él me lo presentaba, y me dijo, la cosa que en veces no vienen solo, porque luego si quieren venir 2, 3 por ahí, me hicieron cita conmigo solito. Y yo que no quería enseñar doctrina, y me echaron un montón. Y de pronto
está empapado de la palabra del Señor y usted, Dios, óigame bien, si Dios hace lo mismo en nuestras vidas, lo mismo que hizo con sus discípulos, que les abrió el entendimiento, usted no va a tener ninguna preocupación ni nada lo va a mover, porque sabe que el Espíritu de Dios es el que va a dar testimonio y es el que va a decir lo que se tiene que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, dele la gloria con todo el corazón, porque Él se la merece. Désela con todo el corazón. ¿Estamos comprendiendo? Por eso yo hacía mucho énfasis en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos. Cuando Pedro le está diciendo a aquellos varones que le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, en el nombre de Jesucristo. Fíjese bien, ¿quién es Pedro o es el Espíritu que está en Pedro? Es el Espíritu que está en Pedro. Entonces, cuando usted lo ve a Pedro como que el que está dando la orden, como que está dando el mando, si lo pone de esa manera, pues lógico que Jesús es el que es más grande. Pero aquí lo que está haciendo Pedro no lo está haciendo Pedro, lo está haciendo guiado por el Espíritu Santo. Él está siendo obediente al mismo Dios Todopoderoso. Él está siendo obediente al mismo Dios. Y no es Pedro, es Dios dándole indicaciones a Pedro. Por eso es ahí donde, si de pronto no estamos empapados con la palabra del Señor, viene cualquier viento por ahí y nos mueve, sopla y nos saca del camino donde vamos. Y ahí es importante que vayamos nosotros comprendiendo esto, y que no solamente lo comprendamos. A mí me llama mucho la atención, o siempre Dios trae a mi mente, siempre que comparto una enseñanza, siempre trae a mi mente lo que es Jeremías capítulo 31, verso 33. Que en este nuevo pacto Dios va a poner su ley en nuestra mente, pero la va a escribir en nuestro corazón. O sea, esa palabra se va a hacer real en nuestras vidas por su Espíritu que está en nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Y es el Espíritu Santo guiándonos a nosotros. Ojalá que me vaya comprendiendo, ojalá que vayamos comprendiendo, hermanos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Mire, vamos de pronto al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿qué dice ahí enseguida? Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Ponga atención. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto es algo precioso, y son diferentes versiones las que usted tiene ahí, o las que está viendo aquí en su pantalla. Son diferentes versiones. La otra versión dice: llegó Felipe y les anunció las buenas nuevas del reino de Dios, les habló acerca de Jesús el Mesías, y todos en Samaria le creyeron, y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. Esta es la Biblia traducción en lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente, el verso 12 dice: la gente creyó al mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. En la Biblia, el mensaje de Dios para mí dice: cuando Felipe les anunció el mensaje acerca del reino de Dios y la persona de Jesucristo, hombres y mujeres abrazaron la fe y se bautizaron. Esto es algo precioso, hermanos, que quiero que vayamos de pronto comprendiendo. Y digo que quiero que vayamos comprendiendo por muchas razones. Acuérdense que leímos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 al 38, pero exclusivamente el verso 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y eso es algo precioso. Si nosotros, póngame atención,
Si nosotros unimos lo que nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, verso 46 y verso 47, vaya por favor ahí. Lucas capítulo 24, verso 46 al 47. Y lo que nosotros leemos, ¿ya lo tiene? Lucas, ya lo habíamos leído, pero vamos de nuevo ahí. Lucas capítulo 24, del verso 45 al verso 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, ¿qué dice allí? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esta cosa. Ahora, el verso 47, ¿qué dice el verso 47? Y que se predicase en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Según Lucas, o según lo que estamos leyendo, y digo según Lucas por la razón de que cuando empezamos a leer el libro de los Hechos capítulo 1, él da testimonio que es el que escribió que el mismo Señor le había dado la orden en el Evangelio de Lucas, que se comenzara a predicar desde Jerusalén en el nombre de Jesús, y que en el nombre de Jesús Dios otorga perdón de pecados a los que se arrepientan. ¿Sí está comprendiéndome aquí, hermanos? Por eso, cuando leemos el capítulo 8 del verso 12 del libro de los Hechos, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesús, de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiero que me vaya poniendo atención. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto, hermano? Estoy haciendo énfasis en esto para que vean, y que vean el respaldo en la palabra de Dios. Que cuando leemos que debe bautizarse, o que le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y él responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No es Pedro, sino es el mismo Señor, el mismo Espíritu de Dios,
en Pedro el que lo está llevando a hacer esto. ¿Qué es lo que estoy tratando de pronto de que usted me pueda comprender? Que cuando a mí me dicen, ¿quién es más grande? ¿Jesús o Pedro? Cuando usted de pronto, si usted, ahorita ya no, ya usted tiene de pronto ya un discernimiento en la palabra del Señor para que no lo pongan a temblar. Pero si de pronto no tiene este conocimiento de la palabra, lo ponen a dudar, tambalea en su fe. ¿Por qué de pronto está viendo como a Pedro como compitiendo con Jesús? Perdóneme, pero Pedro no está compitiendo con Jesús. Pedro está siendo obediente al mandato del Señor Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Y esa es la diferencia. Que cuando a mí me dijeron, hermano, ¿quién es más grande? ¿Jesús o Pedro? Pues lógicamente cualquiera vamos a decir que Jesús es más grande. Pero aquí el asunto no es quién era más grande, sino quién estaba dando la orden en la fórmula que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y no es Pedro, sino es el mismo Dios usando a Pedro para que le diga a la gente: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual hay perdón de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos nos estamos gozando? Hermanos, se va el tiempo muy rápido.